Dios les bendiga, hermanos. Hace tiempo que no les miraba desde acá. Y es bueno juntarnos hoy día siempre en torno a la palabra del Señor, ¿cierto? Bueno, para ser sincero, hoy día estoy haciendo un reemplazo. Pero siempre la palabra de Dios es buena. Una vez escuché un mal comentario y dijeron que no le gustaba el pan recalentado, refiriéndose a que las predicaciones no se debían ser repetidas. Qué mal comentario, porque la palabra de Dios siempre deja algo nuevo para nuestra vida. La podemos escuchar muchas veces y de distintas personas y siempre va a haber una enseñanza. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Nunca menospreciemos la palabra de Dios, ni a quien la está exponiendo, porque aquí el que expone en realidad siempre pedimos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Así que vamos a ver una predicación hoy día acerca de nuestras decisiones y a compartir acerca de aquello en nuestra vida. Vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Reyes, Primera de los Reyes, capítulo 3, libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 12. Y vamos a ver una historia bastante conocida respecto al personaje de Salomón y su gran decisión, ¿cierto? Qué importante las decisiones en nuestra vida. Le invito a ponerse en pie y vamos a leer la palabra de Dios en forma alternada. Primera a los Reyes, capítulo 3, versículo 5 al versículo 12. Dice, y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado hasta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño que no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti mismo muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque estamos aquí frente a tu palabra, Dios, porque hemos venido también con necesidad, sin duda, Dios, de ella. Estamos aquí para alabarte, para bendecirte, pero también, Dios, esperamos de tu ayuda para que tu palabra sea, Señor, en nuestras vidas, también enseñándolos lo que necesitamos en esta hora, Señor. Sabemos que, Señor, ella es la que nos da la sabiduría, Dios, y nos ayuda en nuestra vida a poder también orientarla conforme tú quieres, Dios. Que tu Espíritu Santo sea ayudando mi vida, Dios, en esta hora para también exponer, Dios mío, lo que se ha preparado y que sea entregado conforme a tu voluntad. En Cristo tu Hijo lo pido. Amén. Tomen asiento, hermano. En lo que leíamos acá, en la historia de Salomón cuando él tiene que tomar una decisión en realidad, una gran decisión. Él está tomando el gobierno, digámoslo así, ¿cierto? El reinado. Y
habla acerca de su padre, le dice, mi padre fue un gran hombre, anduvo conforme a tu corazón, y dice, ahora yo soy un siervo pequeño. Decía en el versículo 7, que no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Salomón, en primer lugar, lo que hace es reconocer su pequeñez frente a Dios y decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame a decidir. Entonces, ayúdame a gobernar. Entonces Dios le dice a él, le dice, mira, eh, toma una decisión y dime qué es lo que tú quieres. En cierta forma, lo que Dios le presenta ahí a Salomón, le dice, eh, Dios se presenta y le da la oportunidad de que él pueda tomar o solicitar lo que él quiera. En realidad, solicitar lo que él quiere, en realidad es lo que Dios le dice a Salomón. Pero esto conlleva en sí una decisión. Y Salomón tenía que saber bien orientar su petición para pedir lo correcto delante de Dios. Y en este proceso de de lo que leímos acá, él dice que lo que pide es un corazón dócil para juzgar al pueblo, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, porque dependiendo de aquellas decisiones, de aquel discernimiento que él pudiera tener, es como iba a poder también ser aquel gobierno que iba a enfrentar de ahí en adelante, porque estaba frente a una gran responsabilidad, ¿cierto? Y que este conllevaba muchas decisiones dentro también de lo que él tenía que enfrentar. Dice, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Dice, para saber discernir entre lo bueno y lo malo. En realidad, la vida está llena de decisiones. Nosotros vivimos de acuerdo a decisiones. De acuerdo a lo que usted decidió estudiar, probablemente eso es lo que se ha desenvuelto en muchas etapas de su vida, ¿cierto? De acuerdo a quién usted eligió como esposa o como esposo, es con quien usted está acompañado hasta el día de hoy, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Y así un sinnúmero de decisiones. Usted decidió cómo venir vestido, usted decidió su corte de pelo, su color de cabello, ¿cierto? A veces, su forma de vivir, y todo lo que lo que nos rodea está en base a nuestras propias decisiones, porque decimos en realidad que nuestra vida nos pertenece y que somos los dueños de nuestra vida muchas veces. Entonces, terrenalmente, diciéndolo así, podemos tomar ciertas decisiones que, que creemos que son o las que nos gustan muchas veces, ¿cierto? Que creemos que son las mejores o también las que nos gustan. Entonces, vaya que es importante la decisión y saber decidir en la vida. Y justamente lo que vamos a ver hoy día es un poco este tema de cómo decidir. Porque hoy día saber decidir cuesta. Porque para poder tomar una decisión hay que tener muy claros los conceptos también. Y los riesgos que ello conlleva. Entonces, conocer lo bueno y lo malo de aquello que yo quiero decidir. Y eso es lo terrible hoy en día, que lo bueno y lo malo es muy ambiguo. Porque muchas veces vivimos hoy día en un mundo que es totalmente relativo, ¿cierto? En que el hombre llama a lo bueno malo, dice la Biblia, y a lo malo, a lo malo llamarán bueno. Entonces cambian tanto los sentidos de que hay que tener muy claro que nosotros como hijos de Dios debemos tener una postura también que sea clara en la toma de decisiones, pero basado en qué, no basado solamente en nuestro gusto, sino que en lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros decidimos, deberíamos aplicar los principios bíblicos a la palabra de la palabra de Dios a nuestra vida. Y eso involucra que nosotros también colocamos la palabra de Dios, porque si no, ¿qué podemos decidir? ¿Cómo podríamos saber lo que Dios quiere en ciertas circunstancias si no conocemos la palabra de Dios? Entonces, la Biblia parte la historia de la Biblia con una decisión. Dios creó al hombre, ¿cierto? Dios hizo toda la creación, todo, y pone al hombre ahí en el huerto del Edén con su mujer, ¿cierto? Y parte con una decisión, le dice, bueno, aquí tienen todo, disfruten,
pero de este árbol no van a comer. Sin embargo, lo primero que se hace, ¿cierto?, es tomar una mala decisión por parte de Eva. Ella ve aquel fruto, ¿cierto?, y dice, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Frente a la tentación de Satanás, ¿cierto? ¿Como o no como de aquel fruto? Dios nos había dicho que no comiéramos, pero ella al final evaluó, decidió y lo hizo conforme ella creía, ¿cierto? Y hoy día la historia bíblica o la historia de la humanidad cambió completamente respecto a lo que podría haber sido, pero ¿en vista a qué? En vista justamente a una decisión. Así la vida también cambia respecto a nuestras decisiones y por eso es tan importante que nosotros sepamos tomar una decisión correcta. Por eso vamos a hablar justamente de aquello. Génesis, cuando hablamos en la palabra de Dios, Génesis capítulo 9, por ejemplo, nos habla de aquello. Dice, y había... Génesis capítulo 2, perdón. Por eso me parecía raro. Génesis capítulo 2, versículos 9 y 17 dice, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, más el árbol de la ciencia del bien, dice el 17, del bien y del mal no comerás de él, dijo, porque el día que de él comieres morirás. Ahí está un poco lo que estábamos hablando respecto, ¿cierto?, a la decisión de poder elegir. Uno está sujeto a muchas cosas y uno está sujeto justamente a órdenes o a situaciones en las cuales simplemente uno debe elegir, pero generalmente esas decisiones son tomadas por uno mismo y en este caso fue Eva quien pudo decir como su primera decisión qué es lo que ella quería. Entonces cuando hablamos de saber decidir por lo correcto, tenemos que tener claro los parámetros y también las consecuencias que esto nos puede llevar. Porque hoy día, como decía, todo es relativo, ¿cierto? Podríamos hablar de muchos temas hoy día, no sé, como por ejemplo la eutanasia, ¿cierto? Como por ejemplo el aborto, como la homosexualidad, ¿es bueno o malo? Y cualquiera diría, depende con la lupa con que se mire, ¿cierto? Si lo preguntamos a nivel general. Pero a nivel de, si nosotros ponemos como base la palabra de Dios, este punto de vista cambia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos presenta situaciones y nos muestra cómo Dios quiere que sean o la forma de vivir en la vida. Entonces, teniendo como base la palabra de Dios, el enfoque es distinto respecto a lo que el mundo piensa. Por eso, hermanos, cuando tomamos decisiones tenemos también que tener claro los pros y los contras de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque hoy día, justamente, como les decía, los valores están trastocados. Isaías, por ejemplo, capítulo 5, 20 dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy día muchas cosas de las cuales antiguamente, ¿cierto?, en cierta forma se avergonzaba a cierta gente, hoy día es un motivo de orgullo. Entonces, los valores están tan cambiados que la palabra de Dios de Isaías 5:20 aquí realmente pega y encaja perfecto a lo que estamos viviendo en estos días. Amós capítulo 5, versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos será con vosotros. Es decir, si buscamos lo correcto y decidimos por lo correcto, también vamos a tener siempre el apoyo de Dios respecto a lo que nosotros podamos decidir. Cuando decidimos por algo que no es o que no va conforme a la voluntad de Dios, tampoco queramos que Dios nos apoye en esta decisión. Porque Dios no puede cambiar y no varía, ¿cierto? A veces tomamos decisiones sabiendo que no son las correctas y oramos a Dios por aquello. La palabra de Dios dice en Amós que debemos buscar lo bueno, porque así Dios va a ser con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si lo enfoco de otra forma, diría,
no hagas lo malo, porque si lo haces, Jehová de los ejércitos no será con vosotros. Si lo leemos de esa forma. Entonces, en realidad, también nuestras decisiones hacen que aquellos planes muchas veces no se concreten o no sean como nosotros queremos porque simplemente no son la voluntad de Dios. Mirado desde ese punto de vista. Hay temas que hoy día, ¿cierto?, son realmente importantes y dejan a la palabra de Dios totalmente de lado. Y se habla de ética y de moral. Cuando escuchamos de esto, en realidad es como bueno, ¿cierto? Es como, podríamos decir, es como lógico, pero también tiene sus ciertas contrariedades, porque la ética nos habla acerca de el hombre perfectible, que busca el bien, ¿cierto? Que el hombre siempre está tendiendo a hacer el bien. De hecho, Aristóteles, él dice que el hombre en su esencia busca el bien. Y es totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de ética o de moral, tampoco podemos ponerla al nivel de la Biblia, porque estas cosas son muy humanas, digámoslo así. La moral varía de acuerdo a la cultura en la cual vive el hombre. Moralmente, para algunos en alguna cultura, ¿cierto?, hasta puede ser bueno sacrificar vidas, porque se las sacrifican a sus dioses. Entonces, hasta estos temas que parecieran ser buenos, van de repente lejos de lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que la palabra de Dios para nosotros debe revestir la mayor importancia dentro de la vida, más allá de las leyes que en este mismo mundo se ven como buenas, como pudieran ser la ética o la moral. El bien es aquello hacia lo que todos los hombres tienden, dice textualmente Aristóteles. Qué contradictorio a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enfrenta y nos dice que el hombre es pecador por naturaleza y malo en esencia. Entonces, por eso es importante, hermanos, que tengamos claros los parámetros bíblicos, porque si no vamos a también estar viviendo conforme a lo que y confundidos conforme a los parámetros que este mundo a veces nos pone delante. Pasando al segundo punto, el primer punto era en realidad lo bueno o lo malo. Pasando al segundo punto es cómo nosotros ahora debemos decidir. Y aquí es muy importante porque lamentablemente nosotros, ¿cierto? Creo que somos muy distintos a lo que podría ser lo espiritual o a lo que llegaremos a ser un día desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? Cuando ya seamos transformados. Pero hoy día generalmente nuestras decisiones o como nosotros deliberamos frente a un determinado tema se basa solamente en que somos humanos y carnales. Y nuestras decisiones pasan muchas veces por aquello. Un ejemplo de ello, ¿y por qué? Porque nosotros como seres humanos estamos sujetos a nuestros sentimientos, a nuestro intelecto y a nuestra voluntad, ¿cierto? Y muchas veces nuestros sentimientos dominan todo nuestro ser, más allá y bloquean a veces nuestro intelecto y nos llevan solamente a actuar. Y actuamos más bien impulsivamente, basado en nuestros sentimientos, que en lo intelectual. Y no pensamos las cosas dos veces. Entonces, ¿esto por qué? Porque es una característica de los seres humanos, ¿cierto? Que nos dejamos llevar muchas veces por nuestros impulsos. Un buen ejemplo de una decisión, o sea, un ejemplo de decisión en realidad, no es un buen ejemplo, pero un ejemplo de decisión que aparece en la Biblia es lo que le sucedió a Abraham. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11, que hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ellos vivían juntos, ¿cierto? Y dice, y el cananeo y el pereceo habitaban en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, mira, en cierta forma le dijo, para que no peleemos o no haya altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque nosotros somos hermanos, hay mucha tierra delante de nosotros. Yo te pido que te apartes de mí. Tú tomas la decisión, en cierta forma, le dijo Abraham a Lot, dejo que tú decidas. Si tú fueres a tu mano izquierda, yo voy a ir a la derecha.
Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar. ¿Qué es lo que hizo en realidad Lot? Abraham le dijo a Lot, mira, Lot, no peleemos, no es necesario, hay tanta tierra aquí, apartémonos. ¿Cierto? Una buena intención de Abraham de evitar los problemas entre los pastores que había, porque ya estaban peleándose de la tierra, digámoslo así, por el ganado. Entonces le dice a Lot, decide. Y Lot tomó una decisión totalmente personal y totalmente humana, podríamos decir, porque aquí no vemos que haya habido también alguna plegaria de Lot frente a Dios para decir, mira, Dios mío, guíame por lo que yo debo hacer. Y es así justamente como Lot decidió, como muchas veces nosotros actuamos. Porque Lot dice que alzó sus ojos, miró toda la llanura del Jordán y se veía, cierto, bella, era de riego. ¿Especial para qué? Para el ganado. Entonces, en cierta forma, dice, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra, esa región era una región buena y fértil en aquel tiempo, y ahí es donde fue Lot. Entonces, ¿qué hizo Lot? Simplemente Lot decidió por lo que a él le convenía, por lo que él creía que era lo mejor. Entonces, nuestros ojos, cuando tomamos decisiones personales, nuestros ojos también nos engañan, porque muchas veces vemos y miramos y creemos que porque eso nos gustó es lo mejor. Cuidado a los jovencitos, ¿cierto? Bueno, todos hemos sido jóvenes y a todos ¿cómo podría decirlo? Que en cierta forma, nos maravilla la belleza, pero no es lo mejor. Lot se dejó encantar por la belleza del paisaje y el pasto verde de aquel lugar, pero aquella región estaba habitada por simplemente gente totalmente mala y que vivía fuera de los principios de Dios. Entonces, por sacar un beneficio, tal vez hubiera sido muy distinto si él hubiera clamado antes de tomar su decisión, clamado a Dios y le hubiera dicho, Dios, guíame para saber dónde debo ir o qué lugar debo elegir. Pero no, ¿qué hizo él? Primero miró y dijo, no, allá, allá, allá. Entonces nosotros somos así también. Nos apuramos, nos apresuramos. ¿Por qué? Porque vemos lo mejor. Y claro, lógicamente, humanamente, era lo mejor. ¿Cierto? Había pasto en aquella región. Pero si él tal vez Lot hubiera orado y hubiera clamado a Dios, Dios le hubiera dicho, no te vayas allá, toma otro lugar, porque esa región es mala. ¿Qué pasó después, cierto? Incluso tuvieron que sacar a Lot, tuvieron que ir a rescatar a Lot de aquella región, porque Dios iba a destruir aquel lugar. Entonces, de verdad que nuestras decisiones son erradas, porque son humanas, y todos nos equivocamos. Yo creo que aquí todos hemos cometido graves errores, ¿cierto? Y tenemos harto de que arrepentirnos por alguna decisión que hemos tomado en la vida. Entonces, y los mayores sobre todo tenemos mucha más experiencia en eso. Entonces, qué importante es que Dios esté presente en nuestras decisiones. Y eso quiere decir orar antes de decidir, porque lo que nosotros creemos que era bueno, no era tan bueno. Y Dios, que ve más allá de lo que nosotros vemos, nos puede sí guiar para que tomamos una buena decisión. A veces nosotros también cuestionamos las decisiones de Dios, porque le pedimos a Dios que nos guíe, que nos diga lo que Él quiere, y después cuando Dios nos dice lo que Él quiere, nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo me va a mandar allá Dios a lo mejor a otra tierra más seca? Mira si allá hay pasto. Dios, te estás equivocando. Y muchas veces actuamos así y pensamos que Dios se equivoca. Creámosle más a Dios cuando Él nos diga lo correcto. Entonces, en realidad, es importante clamar a Dios cuando queremos decidir. Porque generalmente cuando uno va a decidir, ¿qué es lo que hace uno? Si yo le pregunto, ¿cómo decide usted? Cuando usted tiene que tomar una decisión. ¿Cómo lo hace? Generalmente esto se compone de algunas etapas, ¿cierto? Yo concibo el problema, lo imagino, después delibero, digo sí, veo los altos y los bajos, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y después elijo, y al final, ¿qué es lo que hago? Ejecuto. Digamos que así son los pasos de más o menos de una decisión. Siempre que me enfrento a algo,
pongo mis sentimientos de por medio, ¿cierto? Pongo lo que estábamos hablando acerca, primero que todo, de mirar, de concebir el problema, de imaginarlo. Ponemos toda nuestra parte, nuestra evaluación, ¿cierto? Delibero, ¿cierto? Actúo inteligentemente, entre paréntesis, tomo mi decisión, ¿cierto? Veo los altos y los bajos y también elijo. Pero hay un grave riesgo también en nuestra propia decisión inteligente, entre paréntesis, cuando queremos. Recordemos que Jeremías nos dice que engañoso es el corazón. Entonces también nosotros mismos nos equivocamos, aunque de repente digamos, no, paremos un poquito, seamos más lentos, voy a pensarlo bien, pero si Dios no está dentro de ese periodo, también nos equivocamos porque engañoso es nuestro corazón. Y nosotros mismos nos podemos equivocar si no consideramos a Dios dentro de este proceso. Es más, dice que es perverso. Jeremías se va más, es como bien fuerte, dice, engañoso es el corazón y es perverso más encima. O sea, no solamente te engaña, sino que además es malo. ¿Por qué? Porque en su naturaleza es así. Entonces, cuando llevo a cabo o cuando ejecuto aquello, ¿cierto? Estamos actuando ya con nuestra propia voluntad. Y a ella cuando actuamos es cuando hemos tomado la decisión firme de hacer algo respecto a nuestra vida o al determinado tema que teníamos por delante. Otras decisiones que hay, por ejemplo, en la vida, vamos a ver el caso de Eva, lo mismo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ya? Y luego vamos a buscar Segunda de Samuel, capítulo 11. Versículos 2 al 4. Dice: y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba levantando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y dijéronle: aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. ¿Qué vemos de común en estas dos lecturas que vemos? ¿Quién actúa aquí? ¿O qué es lo que lleva a estas personas a tomar decisiones? Decía lo que leíamos en Génesis 3, ¿cierto? Que en Génesis 3, 6 decía que vio, dice, la mujer que el árbol era bueno para comer y era, dice, agradable ¿a qué? A los ojos. Ya, y en Samuel dice que David vio, ¿cierto? La hermosura de aquella mujer. Generalmente, hermanos, como seres humanos nos dejamos engañar por lo que vemos. Vaya que realmente esto es importante. El gran error de Eva, ¿cierto?, es que ella dice, imaginó lo agradable que debe haber sido esa fruta. La vio, la codició, ¿cierto?, agradable a los ojos, dice, y luego ella simplemente actuó de acuerdo a lo que ella vio. Ya no pensó más allá en lo que se le había prohibido ni nada. La fruta se veía muy buena, ¿cierto? ¿Qué decir de David? David dice que también él miró a aquella mujer, dice, y desde el terrado y era hermosa. Entonces,
mucho cuidado también con esto, con lo que nuestros ojos ven, porque muchas veces nuestras decisiones pasan por lo mismo que le pasó a Lot, por lo que vio, ¿cierto? Por lo que a nuestra simple vista se ve. En realidad, la palabra de Dios, cuando siempre decimos que Dios nos abra los ojos, pero los ojos espirituales, para poder ver lo que nuestros ojos humanos no logran alcanzar a ver, porque nuestra visión humana es muy limitada y ve solamente lo que está, porque el hombre mira, dice, lo que está al frente. Recordemos solamente cuando se tuvo que elegir a David como rey, porque el profeta dice, ¿cierto? Le mandan a buscar a David y Jehová mira no lo que el hombre mira, porque Jehová mira, dice, el corazón. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos despampanar por los hermanos de David. Antes que venían eran todos, pero ideales para reyes. Eran altos, eran guapos, eran fachosos, podríamos decirlo, tal vez por lo que cuenta la historia, ¿cierto? Y David era un pequeño joven, pastorcito. Entonces, vaya que nuestra mirada es tan distinta a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, cuando nos dejamos guiar en realidad por lo que Dios quiere, sin duda Dios nos va a dar lo mejor. El problema es que nosotros, ¿cierto?, somos muchas veces también porfiados y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y muchas veces pagamos también el precio de nuestras propias decisiones, porque son nuestras propias concupiscencias, dice la palabra de Dios, las que muchas veces nos llevan a caer en pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros propios deseos son los que nos llevan a hacer las cosas. Por eso también cuando ahí está el Padre Nuestro, ¿cierto?, nos dice líbranos de tentación, porque a veces siempre culpamos a Satanás, pero en realidad la culpa parte muchas veces por nosotros mismos. Y simplemente porque queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos pide. Entonces, ¿cómo discernir? Es el tema que vamos a tocar en el último punto. El punto número 3 ahora nos dice cómo discernir. Y cuando hablamos de esto, de saber discernir, es simplemente tomar una decisión, ¿cierto? Evaluando, tomando los pros y los contras, como decíamos delante, concebimos el problema, deliberamos, ¿cierto? Elegimos y ejecutamos. Pero podríamos decir que si nosotros deliberamos y elegimos, pero dentro de esta alternativa en que estamos pensando lo bueno o lo malo y vamos a tomar la decisión, nosotros consideramos la palabra de Dios y tomamos los principios bíblicos, ahí nosotros estamos discerniendo conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Es ahí donde nosotros tenemos que poner un poco la palabra de Dios de por medio, o lo que Dios quiere, o lo que hemos aprendido de las historias bíblicas, ¿cierto? De los ejemplos de los personajes que leemos de repente en la escuela dominical y que los repetimos y que lee vida de este personaje, de David, de José, de Daniel y de todos ellos, porque ellos nos dan pautas para poder saber actuar frente a determinadas decisiones. Entonces ahí, en ese paso, donde nosotros debemos aplicar los principios bíblicos a esta decisión. ¿Qué debo hacer para elegir? Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 y 9 dice, y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, lo que leímos al principio, ¿cierto? Y díjole Dios, pide lo que quieres que yo te lo dé. Y le dice, da pues a tu siervo un corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? O sea, lo que dice en cierta forma Salomón a Dios, le dice, ayúdame a tomar una buena decisión. Porque yo puedo tener mi perspectiva, ¿cierto? Pero ayúdame a tomar una buena decisión. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir bien mi función de rey. Porque ahora me toca gobernar a este pueblo y no sé qué debo elegir. ¿Cierto? Entonces él está enfrente de un gran problema y lo que necesitaba era saber decidir bien. Porque acordémonos, ¿cierto? Hay una historia bien gráfica ahí cuando le llevan un bebé y dos mujeres se están disputando que una es la madre y la otra también es la madre. ¿De quién era el bebé? ¿Cómo decidir?
Y ahí hay un ejemplo de la sabiduría de Salomón, ¿cierto? Para saber y para determinar quién era la madre en realidad. Y esas decisiones eran las que él iba a tener a las cuales él iba a tener que verse enfrentado. ¿Y cómo decidir? Simplemente con sabiduría de Dios. Eso es lo que él decía: ayúdame a decidir bien para que mis decisiones sean buenas, para cumplir mi función y para no ir también fuera, ¿cierto?, de tus preceptos en cierta forma. Eso era lo que Salomón quería. En Levítico capítulo 10, versículos 8 al 10, nos habla aquí de otro personaje que es Aarón. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieren de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. De estatuto perpetuo por vuestras generaciones será este, dice, y podréis discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿De qué podemos rescatar de todo esto? Aquí está Jehová hablándole a Aarón, un sacerdote, ¿cierto?, de cual él tenía que oficiar en el tabernáculo. Dice: cuando tú vayas a oficiar ese día no tienes que tomar ni vino, ni sidra, ni nada. ¿Para qué? Para que sepas discernir bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros discernimos debe ser un acto consciente. Cuando nosotros estamos haciendo decisiones debe ser algo totalmente centrado en lo que estamos haciendo y no debe ser influenciado por otras cosas. Ya sabemos que el alcohol, ¿cierto?, de repente nos hace decir cosas que no corresponden, nos pone alegre, relaja demasiado, pero no es un estado de conciencia normal. Entonces, el discernimiento es un acto consciente y eso quiere decir que nosotros debemos estar netamente concentrados también en lo que estamos haciendo. Y era un poco el sentido de lo que Dios aquí le dice a Aarón. No les prohibía beber ni nada de aquello, sino le dice: cuando tú vas a hacer esta ceremonia no debes hacer aquellas cosas. ¿Ya? Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, 21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Cierto consejo de quién? De Pablo, ¿cierto? Muy conocido, siempre lo citamos, ¿cierto? Examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, ¿qué significa esto? Evalúa las cosas antes de, y no tomes decisiones apresuradas. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que el hombre animal no percibe las cosas del espíritu porque son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. A veces nuestras decisiones puede que muchos las cuestionen. ¿Cómo hoy día, cierto, domingo, con frío, invierno, día de descanso, podemos estar aquí todos? Podríamos estar durmiendo en la camita rico, viendo una buena película, ¿cierto? Disfrutando con la familia. Hay cosas que el mundo no las entiende, pero no importa, porque el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. Y uno no está bajo esa norma. Uno está bajo la norma espiritual, dice, y muchas de estas cosas les son locura. Entonces, cuando nosotros examinamos las cosas, dice, se deben examinar espiritualmente. No solo humanamente, sino que espiritualmente. Y eso significa poner en la balanza, frente a la palabra de Dios, mis decisiones. ¿Qué es lo que yo realmente quiero o debo hacer? Poder evaluar con la palabra de Dios al frente. Para concluir ya, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Ni siquiera nosotros sabemos, hermanos, cómo pedir. Entonces, qué importante es involucrar a Dios en nuestras decisiones, porque aún cuando pedimos mal, dice la Biblia. ¿Cierto? No pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, por eso dice, porque hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros. Y el Espíritu muchas veces intercede ante Dios de la forma correcta,
y no porque nosotros no lo sabemos hacer. Vaya que es difícil decidir, hermanos, porque cuando decidimos en realidad generalmente decidimos respecto a lo que nosotros creemos. Entonces, mucho cuidado con las influencias de quienes tenemos alrededor, porque a veces el grupo de amigos, a veces el grupo en el cual nos encontramos, la familia, el entorno, influye mucho más en nuestras decisiones que la palabra de Dios. El consejo hoy día es: déjese influenciar por la palabra de Dios y haga a Dios parte de sus decisiones. Cuéntele sus planes a Dios, porque muchas veces, ¿cierto?, hacemos planes y todo, y está todo perfecto según nosotros, pero ni siquiera hemos considerado a Dios en aquello. Haga a Dios parte de sus planes. ¿Para qué? Para que Dios los desbarate o los apoye, porque sin duda Él hace lo mejor para sus hijos. Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana, y vamos a orar para finalizar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Dios, Señor, porque ella nos ayuda siempre a considerarte en nuestra vida, Dios. Somos tan imperfectos, Dios, que ni aún lo que queremos, Señor, muchas veces, y lo que planificamos tanto, Dios, es lo correcto. Ayúdanos para ponerte a ti, Señor, delante de nuestras vidas y buscar, Señor, también, Dios mío, tu influencia sobre nuestras decisiones. Gracias por tu palabra, Dios, y ayúdanos a sacar enseñanza de ella en esta hora. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.